Gracias por poder venir una vez más ante tu presencia. Te ruego, Señor, te pido que seas tú quien hable por medio de tu palabra. Quita cualquier cosa que esté de más, cualquier cosa que vaya a decir, que no sea acorde a tu sentir, acorde a tu verdad. Que sea tu palabra la que nos transforme, Señor, y nos guíe por siempre. Te pido también que quites cualquier ataque del enemigo, cualquier distracción interna, externa, cualquier pensamiento que no esté conectado con escuchar tu palabra, y también por nuestros corazones que estén deseosos de escuchar tu palabra, de conocerte más, Señor, y no tomar esto como una mera actividad. Guíanos, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien. Pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto? No, en ninguna manera. Por ningún motivo podríamos decir Dios injusto. Una de las cosas que define a nuestro Dios es la justicia. Por lo tanto, pensar que Dios es injusto no es una posibilidad. Sin embargo, ¿es fácil entender la justicia de Dios? Sabemos ciertamente que Dios no es injusto, pero yo reconozco que muchas veces lucho tratando de entender su sentido de justicia. El concepto de justicia que yo tengo y que probablemente usted tiene, tal vez no necesariamente está alineado, es igual a cómo Dios define la justicia. Es importante hacerse estas preguntas porque pasajes como los que vamos a ver hoy hablan mucho acerca de la justicia, acerca de la justicia de Dios. Y muchas veces esta lucha que nosotros tenemos en tratar de entender esta justicia. Este pasaje se dice que es difícil, que es complicado. La verdad, no es tan complicado. No es tan difícil. Lo que pasa con este pasaje es que es difícil de aceptar. Las verdades que vamos a ver hoy realmente no van a ser tan difíciles de entender, sino más bien van a ser difíciles de digerir. Van a ser difíciles de aceptar. Así que espero que por favor tengamos en nuestro corazón el quitar nuestras ideas preconcebidas de lo que nosotros entendemos y tratar de darle una oportunidad al Señor de que nos hable y que Él nos muestre cómo Él ve la justicia. Es un ejercicio que tenemos que hacer antes de comenzar. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar prácticamente de 4 áreas relacionadas a Dios. Primero es su soberanía. Vamos a hablar de cómo Dios es soberano. Lo segundo que vamos a hablar es cómo Dios, siendo soberano, también elige. Él es quien escoge. Él es quien escoge a su pueblo, a Israel. Él es quien escoge a aquellos que van a ser salvos. Él es quien escoge a Abraham. Él es quien escogió a sus discípulos. Dios siempre escoge. Lo tercero que vamos a ver hoy en el texto es que definitivamente, por si queda alguna duda, Dios no es injusto. Dios es justicia. Pero también, y esta es la parte bella, o sea, todo es bello, pero esta es la parte que a mí me emociona del pasaje, es que vamos a ver que junto con todas estas cosas, soberano, elige, es justo, también hay esperanza porque Dios es misericordioso. Y a pesar de ser todas esas cosas, no interfiere ninguno de estos atributos con su enorme misericordia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos un poquito al contexto. Está ahí en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, ya vimos la semana pasada
¿Cómo comenzaba? Esta carta escrita por Pablo, justo después del, como decía Rafael, del capítulo 8, un capítulo hermoso que nos habla acerca de la seguridad de la salvación y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar de este amor de Dios. Sin embargo, Pablo, a pesar de que entiende que hay salvación en el Señor y que no hay nada que nos pueda separar de esta salvación, Pablo tiene un gran dolor en su corazón. ¿Se acuerda cuál era este dolor, este peso que él sentía en su corazón? Que sus hermanos, sus compatriotas, teniendo la oportunidad, teniendo la gracia delante de sus ojos, habiendo visto muchos de ellos al Mesías y habiendo entendido que todo esto era necesario, ellos aún así decidieron no creer. Y Pablo está viendo cómo sus hermanos, cómo sus compatriotas y probablemente muchos con los que él estudió y creció, se estaban perdiendo y se negaban a aceptar que Cristo era el Señor. A tal punto que él hace una declaración tremenda. Dice, yo sé que les acabo de escribir y decir que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Pero si yo pudiera hacer algo para que ustedes fueran salvos, aunque sea a cambio de mi salvación y yo me fuese al infierno, créanme que lo haría. Eso es cuando Pablo dice, verdad digo en Cristo y no miento. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Ese era el sentir, el peso que él tenía. ¿Y por qué esto es importante para lo que vamos a ver hoy? Porque más de alguno, escuchando o leyendo la carta de Pablo, pudo haber pensado, pero espera, Pablo, ¿por qué te preocupas? Está bien que la salvación es por gracia, así como nuestra herencia, hablando de los judíos, es también un regalo de Dios, y nosotros somos pueblo escogido por Dios. ¿Cuál es el problema? Hay salvación, así como dices tú, que la salvación es por gracia. Ser judío también es un regalo. Y no se te olvide, Pablo, que Dios nos escogió. Somos un pueblo escogido. Así que viene al lugar esa preocupación que tienes tú realmente por nosotros, siendo nosotros el pueblo escogido de Dios. Una pregunta válida. Pero también, si eso no es así, si no basta con ser de Israel para ser salvo, y nosotros sabemos que no basta con ser israelita para ser salvo, porque la salvación no está ahí, está en Cristo, se nos abre una segunda pregunta. Si entonces el pueblo que Dios escogió no es salvo solamente por ser el pueblo escogido de Dios, entonces, ¿Dios se equivocó al escoger ese pueblo que no va a ser salvo? ¿O en gran parte no va a ser salvo? ¿No encuentra que es una pregunta como lógica? Como si Dios escogió desde el principio a Abraham para ser una nación grande, para que finalmente esta nación se pierda y solamente aquellos que crean en Cristo, que por cierto no van a ser muchos, se salven. ¿No se habrá equivocado Dios al haber escogido a este pueblo que no iba a creer y que no va a creer? Solo una pequeña parte de ellos va a creer. ¿Se habrá equivocado Dios? Esa es una pregunta que Pablo quiere responder en este texto, porque Pablo quiere mostrar que no hay contradicción, que no hay fallo, que no hay equivocación. Vamos a separar esta porción en dos partes, ¿ya? Porque vamos a estar estudiando del versículo 6 al versículo 18. Y la primera porción que vamos a estar estudiando tiene que ver con eso, con la soberanía de Dios en cómo Él eligió y que en esa elección Él nunca se equivocó, no cambió de opinión, no hay error. Miren, acompáñenme al versículo 6. No que la palabra de Dios
haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, Pablo les está diciendo, cuidado, el argumento no es si el pueblo de Dios se va a perder o no. La pregunta es, ¿quiénes son realmente el pueblo de Dios? Por ahí Pablo los quiere llevar. ¿Quiénes son verdaderamente pueblo de Dios? En ese tiempo, ellos asumían que por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, eran el pueblo de Dios. Pero Pablo quiere enfatizar algo diferente. Pablo no quiere hablar de un linaje, no quiere hablar de la sangre, quiere hablar del verdadero pueblo de Dios. Está hablando ya no de un pueblo físico, está hablando de un pueblo espiritual. Y aquí es donde Pablo dice, no todos. Dice, no todos los que descienden de Israel, de Jacob, a eso se refiere con Israel, no todos los que descienden de Israel, no todos los hijos de Jacob, son verdaderos israelitas. ¿Se acuerda usted cuando Jesús un día estaba hablando con un israelita, creo que se llamaba Natanael, y le dice, he aquí un verdadero israelita? ¿Se acuerdan? ¿Por qué Jesús habrá dicho eso? ¿Tendrá que ver con esto? ¿Será que los demás no eran verdaderos israelitas? ¿Será que él tenía el carné, que había hecho un certificado? ¿Habrá sido ese el tema? La respuesta se encuentra en un pasaje que leímos hace tiempo atrás, en Romanos capítulo 2. Vaya, por favor, Romanos capítulo 2, mismo libro. Y acompáñeme al versículo 28. Romanos capítulo 2, versículo 28. Y fíjense lo que dice Pablo acerca de la circuncisión. Recuerden que la circuncisión era este acto con el cual una persona se identificaba como parte del pueblo de Israel. Un acto físico. Y Pablo dice esto con respecto a la circuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí es donde Pablo quiere enfatizar este punto que ya había dicho antes, que ya había escrito antes en esta misma carta. Se equivocan. Los verdaderos israelitas, el verdadero pueblo, no es aquel que es nacido de Jacob, de las 12 tribus. El verdadero pueblo es espiritual, el que es nacido de Dios. Por ahí va la cosa. Entonces, no todos los israelitas son verdaderos israelitas. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y esto debió haber caído con un balde de agua fría. Porque si en algo tenían orgullo los israelitas, era en ser israelitas. ¿Qué tenían que hacer ellos para ser israelitas? Nada. Pero sentían gran orgullo en eso. Y él profundiza esta idea con respecto a esta elección de Dios. Continúa en el versículo 7, desarrollando la misma idea. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí Pablo va a usar la historia que ellos conocen para reflejar esta verdad de cómo Dios elige. Porque podríamos pensar, bueno, si a Abraham le fue dada la promesa de descendencia y bendición para todas las naciones, basta con ser hijo de Abraham y total soy salvo. Pero Pablo está enfatizando que no, que incluso en Abraham Dios escogió. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Y los descendientes de Ismael son el pueblo de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque Dios escogió a Isaac. ¿Quién era el primogénito? Ismael. Pero Dios dijo, no, no va a ser Ismael, va a ser Isaac. Y Dios lo había dicho antes. Solo es que Abraham no creyó, y ya conocemos la historia. Pero antes de eso, Dios ya había determinado, va a ser Isaac. Pero es que Isaac es el segundo, Isaac va a ser. A Ismael desechó, a Isaac escogió. Dios escoge. Y continúa en el versículo 8. Esto es, no los que según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, Dios no se basó en que Isaac fuera el primogénito o el segundo o fuera hijo de uno o del otro. Simplemente eligió a Isaac porque en Isaac hizo la promesa. Y él prometió que en Isaac lo iba a hacer, no va a cambiar de opinión. Eso fue lo que él decidió. Esto, hermanos, es lo que se llama soberanía. Soberanía. ¿Qué es la soberanía? Yo sé que varios ya estamos tal vez familiarizados con el concepto, pero por si acaso, soberanía significa la capacidad para tomar una decisión de manera independiente, sin que se vea afectado por las circunstancias, por terceros, por reglas. Un rey que puede crear leyes, hacer y deshacer, puede ejecutar a alguien porque le parece o no. A eso se le llama que ese rey puede ejercer soberanía. Tiene total autoridad para hacer. Pero es que rey, ¿sabes qué? Nuestra constitución dice, nuestra constitución se basa en lo que yo digo, porque yo soy el rey. No digo que diga así, solamente digo, eso es un rey que tiene soberanía y da miedo. Bueno, la tradición normalmente consistía en que el primogénito recibía siempre la bendición, ¿cierto? El primogénito recibía mayor parte de la herencia, el primogénito iba a representar a la familia una vez que el padre muriese e iba a continuar la línea familiar. Entonces, para los judíos la primogenitura tenía mucho poder. ¿Pero qué dice Dios? Su regla, sus tradiciones, a mí no me interesan. Yo voy a escoger a quien quiero. Dios muchas veces usó la primogenitura, pero también muchas veces no la contempló. Ejemplos de esos tenemos. David, ¿era el primogénito? No. Y él fue el ungido. ¿Fue Jacob el primogénito? Pero vemos más adelante que Esaú aborreció y a Jacob amó. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y es un principio que debemos entender, que la soberanía de Dios no tiene limitaciones en base a lo que nosotros consideramos que es correcto o no, nuestras tradiciones, es que nosotros lo hacemos así, por lo tanto Dios dice, oh, yo quiero hacer esta obra, pero esta persona en verdad, sí, pues no. Dios no le interesa. Dios tiene soberanía para escoger a quien quiere. Y muchas veces esas decisiones fueron cuestionadas. ¿A ese escogiste tú, Señor? ¿A ese que no puede hablar? ¿Lo vas a usar para liderar a tu nación en el desierto? Sí, a ese. ¿A ese joven que ni siquiera se puede poner una armadura? ¿A ese lo vas a usar como tu guerrero para derrotar al gigante? Sí, a ese. Porque Dios se complace en usar al que no es para que sea, para que su poder se manifieste y su nombre sea glorificado. Entonces, que no nos extrañe que Dios muchas veces va a hacer totalmente lo contrario a nuestro sentido común, porque Dios está por encima de nuestro sentido común. Y ahí es donde nosotros podemos decir, por eso les dio.
Por eso es Dios. Es increíble. Veamos lo que dice el versículo 9 con respecto a esta elección. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, hablando de Isaac, ¿ya? De cómo había elegido a Isaac. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ahí está enfatizando esa promesa. Y después la lleva a la siguiente generación, diciendo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Entonces aquí ya no estamos hablando solamente de Isaac, sino que ahora vamos a hablar de los hijos de Isaac. Dice, pues no habían nacido aún. O sea, Dios ya había decidido antes de que estos naciesen. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, no había nada que juzgar en ese momento, porque Jacob y Esaú aún no nacían, aún no habían hecho nada. Entonces no podríamos decir, Dios eligió porque uno era más bueno que el otro. No habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí Dios explica cómo es que Él escoge a quien escoge. Y lo primero que dice, no por obras. Si Dios escogió a Israel, no era porque Israel era una nación que merecía ser escogida por Dios. Digamos las cosas como son. Israel nunca fue escogido porque era un pueblo que había hecho méritos para ser escogido por Dios. Jesús no escogió a sus discípulos porque ellos eran la crème de la crème, lo mejor de la nación, para representar a Israel. No. Si yo hubiese sido Jesús, no hubiese escogido a sus apóstoles. Hubiese buscado a alguien, no sé, pues más, el mejor en economía, el mejor de palabra, al apóstol Pablo, de una, al tiro. Hubiese escogido tal vez a un gobernador, a un centurión, uno de cada ámbito, ¿cierto? Si mal que mal queremos formar un reino. Pero Jesús no miró nada de eso. Escogió lo que botó la ola, al que no era, para que fuese. A eso escogió Jesús. Y vaya que cambiaron el mundo. El poder de Dios, no el poder de ellos. ¿Se fijan? Es innegable. Esa es la soberanía del Señor. Bueno, ya hablamos de Israel, hablamos de los discípulos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Por qué nos escogió Dios entonces? ¿Por qué nos trajo hoy día aquí? Porque somos muy habilosos, somos secos. La crème de la crème. Para nada, hermanos, para nada. No estamos ni cerca. Porque no somos. A eso escogió. Para que seamos. Y la Biblia dice, para que los sabios sean humillados. Para que los poderosos sean humillados. Para eso nos escogió Dios. Para que su promesa se cumpla. Por eso Dios escogió. No por méritos, no por obras. Dice, versículo 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Algo que va contra todo principio y regla de los judíos y sentido común de aquella época. O sea, el primogénito va a estar bajo el servicio del menor. No tiene ningún sentido en esa época, insisto. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso de aborreció a Esaú? Lo que pasa es que Dios le tenía mal a Esaú, lo odiaba. Yo creo que tal vez fue que Dios, tal vez Esaú y Jacob no habían nacido, no habían hecho nada, pero como Dios es Dios, seguramente Él vio el corazón de Jacob
y vio el corazón de Esaú. Y seguramente vio en Jacob algo que en Esaú no vio, ¿cierto? Tampoco. Tampoco, hermano. No es que Dios vio algo en Jacob y dijo, este sí. Y vio algo en Esaú y dijo, este no. Probablemente, no lo sé, pero probablemente Dios vio el corazón de esos dos y vio lo mismo que vio en el corazón nuestro. Rebeldía. Rebeldía. Un corazón alejado de Dios. No es que vio algo especial en Jacob. Y podemos verlo por la historia, porque muy bueno nuestro amigo no fue, ¿eh? ¿Cierto? No fue el hijo del año, ni el hermano del año. Entonces, nunca fueron los méritos de Jacob, ni el potencial que tengo por dentro y que puedo ser la mejor versión de mí mismo. Tu mejor versión de mí mismo aún así no agrada a Dios. No está ni cerca para ser digno de aquel llamamiento que el Señor nos ha hecho. No digo que no hagamos lo mejor, que tratemos de glorificar a Dios, de servir con excelencia. Si estamos estudiando, estudiar, sacarse buenas notas. No estoy hablando de eso. Pero insisto, aún con todo eso en tu poder, ¿es suficiente para agradar a Dios realmente? ¿Para hacer que seamos dignos de este llamamiento? ¿Sabes qué? A mí el Señor me eligió porque me fue muy bien en la PSU. No me fue bien en la PSU, pero imaginemos que sí. Te puedo recitar el plantel completo de la selección chilena de todos los mundiales que han habido. ¿Quién más puede hacer eso? Dios no te eligió por eso. Es que cocino de una manera, hago un pay de limón, que Dios no te eligió por eso. Si lo haces bien, pero no es por eso. Entonces, ahí está nuestro primer punto. Dios escoge, y siempre lo ha hecho, desde el principio. De partida, Él formó a Adán, o sea, escogió a Adán. Luego Él llamó a Abraham. De hecho, antes de eso, perdón que de estos saltos tan atemporales, pero es que está tan lleno de ejemplos la Biblia. Noé estaba buscando a Dios, no, llamó a Noé. Se menciona a Enoc, que caminó con Dios. Dios también lo llamó. Llamó a David, llamó a Samuel, llamó a sus jueces, llamó a sus profetas, llamó a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero nos espanta tanto la idea de que llame hoy en día a las personas. Cuando decimos Dios elige y Dios llama a aquellos que van a creer, tanto en verdad nos impresiona y nos espanta, siendo que siempre Él ha escogido, siempre Él ha llamado, siempre Él ha tenido misericordia por el perdido, porque el perdido no puede buscarlo. ¿Tanto nos extraña? ¿Tan difícil es entenderlo realmente? ¿Y para qué? ¿Por qué Dios escogió? ¿Por qué Dios me escogió a mí? No lo sé. Solo puedo decir, según lo que dice la palabra, para que su propósito se cumpliese. Eso es todo. Para que lo que Él quería hacer, se haga. Por eso Dios escogió. Para que lo que Él quería hacer, se haga. Llegó el pastor. Bueno, chicos, nos vemos. Estamos hablando de un salmo por ahí. Propósito, no quiero terminar esta sección sin mencionar ese versículo de, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aborrecer, en el contexto, no significa odiar, ¿ya? No es que odió a Esaú. Simplemente significa que lo dejó de lado para elegir a Jacob. Ejemplos donde tenemos esta palabra aborrecer. Jesús dijo, ninguno que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, antes que a mí, es digno de mí.
El mismo que nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos, ¿nos está diciendo que debemos odiar a nuestros familiares? No. Aborrecer significa saber dejar de lado, no abandonar, sino no poner por encima de Dios. Tenemos que aborrecer en ese sentido. No debemos andar mirando en menos a la gente, no, debemos saber que por mucho que amemos a nuestra familia, no puede estar encima de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios ha dicho. No puedo mentir por mi familia, porque Dios no quiere que yo mienta. No puedo blasfemar el nombre de Dios, porque eso es lo que quiere mi familia. No puedo ir en contra de Dios. A eso se refiere aborrecer, por si acaso. Por lo tanto, si estamos hoy aquí en Cristo, démosle las gracias, Señor, porque no fue gracias a nosotros que estamos aquí, sino que fue a pesar de nosotros. Y eso es lo que debemos entender. Si hoy estamos aquí, no es gracias a nosotros, es a pesar de nosotros. Y menos mal que es Dios quien elige. Y perdón que lo diga así, pero menos mal que es Dios quien elige. ¿Sabe por qué? Hay una cita que la voy a sacar del pastor Miguel Núñez, y él dice: si el hombre fuera realmente el que eligiera a Dios, no habrían salvo. Muchas veces pensamos, sí, pero es que si Dios es el que elige, el que va a escoger, y no las personas, a lo mejor pocos se van a salvar. Hermanos, si fuera el hombre el que tuviese la responsabilidad de elegir a Dios y no Dios al hombre, nadie se salva. Porque el mismo Pablo dijo en el capítulo 3 que no hay nadie quien busque a Dios. Nadie. Y en eso él mismo se incluyó. Así que si usted quiere que en verdad la salvación esté en manos de las personas, pierda cuidado porque nadie se va a salvar. Pero qué bueno que no es así. Pero esto no será injusto. ¿No será injusto que Dios escoja a unos y a otros no? ¿No es eso algo arbitrario? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Y aquí vamos a nuestro segundo punto que vamos a desarrollar acerca de su justicia. Dios, primero que todo, sigue siendo justo. Dios es justo. Dios es justo al elegir a unos. Dios es justo también en tener misericordia de unos. Y también es justo en endurecer el corazón de otros. Y aquí vamos a pasar a la segunda porción, que es del versículo 14 al 18. Porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Él mismo responde la pregunta diciendo, para nada, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. ¿Es Dios injusto? Y fue la pregunta que hicimos al principio. Y todos dijeron, no, Dios no es injusto. Entonces, Pablo responde su misma pregunta. Él en el fondo está anticipando esta pregunta, que la gente leyendo la carta puede pensar, pero ¿no es Dios injusto al elegir unos sí y otros no? Y Pablo mismo responde a esta pregunta diciendo, para nada, Dios no es injusto. Fíjense lo que dice el versículo. Antes de ir a eso, si Dios es quien juzga toda la tierra, si Dios es el que juzga todo el universo, ¿puede tomarse el lujo de ser injusto? Una cosa es que juzgue una situación puntual aquí y acá, pero piensa en esto, Dios cada segundo está emitiendo juicios de distinto tipo. Si fuera un mal juez, ¿se podría sostener este universo? Para nada. Si Él en su justicia es capaz de sostener todo un universo, ¿cómo podemos pensar que puede ser injusto en cuanto a la elección que Él hace con respecto a cada persona, con respecto a ti? ¿Cómo puede ser injusto?
Génesis capítulo 18, versículo 25 dice, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Fíjense lo que dice el versículo 15 de Romanos. Seguimos. 9, versículo 15. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Incluso en eso, Dios sigue siendo justo. Eso es lo que nos trata de explicar el apóstol Pablo. Y aquí vemos que Dios, si bien es justicia y es soberanía, no solamente es justo, sino que también es misericordioso. Y esta es la parte que Pablo ahora quiere enfatizar. Pero no nos olvidemos que Dios también es misericordia. Y va a tener misericordia, porque esa es la cosa. ¿Toda la nación de Israel se va a perder? No. ¿Merecían perderse? Sí, por justicia, sí, definitivamente, al igual que nosotros. Pero aún así, Dios tiene misericordia de su pueblo. Y algunos va a escoger y va a salvar y no se van a perder. Esto es lo que siempre se ha llamado el remanente. Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo y sigue teniendo hasta el día de hoy. No van a ser todos, pero no tendría por qué hacerlo. Pensemos en eso. Dios sigue siendo justo. Va a tener misericordia de quien tenga misericordia. Y ahí podemos ver su gran amor. Finalmente dice en el 16, así que no depende del que quiere, es que yo quiero seguir a Dios, o yo esto, yo. No depende del que quiere, ni del que corre. No, es que si yo hago esto y sirvo acá y me la juego aquí y me leo todos estos libros y escucho todas estas predicaciones y renuncio, no sé, a mi trabajo y hago todas estas cosas, voy a obtener la salvación. Tampoco depende de eso. Del que corre. No depende del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Eso es todo. Yo no te puedo decir si eres escogido o no. Solo te digo, tengo una ligera sospecha. Dios ha preparado todo para que estés aquí. Y para que escuches este mensaje. Y para que puedas creer. Piénsalo. ¿Qué te lo impide realmente? Yo no culparía a Dios. Así que considerémonos bendecidos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y también podemos ver el otro lado de la moneda, el que no es tan grato. Dios en su justicia decide tener misericordia, pero también Dios en su justicia va a endurecer a algunos. Ahora, yo no he visto que sean necesariamente muchos los casos en donde Dios directamente muestre y manifieste que ha endurecido por un propósito, pero la cosa es que Él puede hacerlo también. Y Dios va a usar aquí de ejemplo a Faraón. Fíjense lo que dice el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, en los tiempos de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés le decía, libera a mi pueblo, y Faraón le decía, no. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El Cris lo decía en la escuela dominical, recordando otra escuela dominical, que todo eso fue usado para el propósito, para que se cumpliera el propósito de Dios. Endurecer el corazón de Faraón, para que su nación fuese destruida de una manera tal que fuese evidente para todas las demás naciones que no fueron este pueblo de ganaderos, etcétera, nómades del desierto. Fue un Dios poderoso. Eso Dios también lo eligió. Y eligió a Faraón endurecer su corazón para mostrar su poder. Para que muchos más se salvasen también. Y a todos los que estaban allá supiesen quién era este Dios. Y todo su pueblo, pueblo escogido,
pudiese ver, porque ellos necesitaban ver que su Dios era quien decía ser. Faraón fue usado. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser usado como Faraón. Yo quiero ser usado por las buenas, por su misericordia. Así que no endurezcamos nuestro corazón. Dejemos de luchar, de resistir a este Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Porque finalmente, lo quieras o no, quieras creer, no quieras creer, quieras seguir, no quieras seguir, Dios va a manifestar su poder en ti igual. Lo va a hacer igual. Para mostrar su poder en transformarte y hacer una nueva criatura, o para mostrar su poder en su juicio. Pero Dios, y aquí ya no tienes mucho que decir, como Dios te va a usar para mostrar su poder. Pero veamos en qué lado queremos estar. Es importante eso. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ahí termina la lección de Pablo. Por lo tanto, volviendo a nuestro punto, Dios es justo, sin duda, y es justo al tener misericordia, como también es justo al endurecer el corazón de sus enemigos. Y sigue siendo justo. Y esta justicia es difícil de entender, más que de entender, como habíamos dicho en un principio, de aceptar. Pero finalmente debemos entender esto, que lo que hace que Dios sea justo no es que su justicia quepa en mi cabeza y yo la pueda entender y tenga lógica. No es que Dios es justo siempre y cuando yo pueda entender su justicia. Ahora que entiendo, sí, pues Dios es justo en verdad. No, lo que hace que Dios sea justo no es que su justicia tenga lógica para mí. Lo que hace que Dios sea justo es que Él pueda actuar conforme a su naturaleza, conforme a que Él es Dios. Eso es lo justo. Que Dios actúe como Dios, eso es lo que hace que Dios sea justo. Y su forma de actuar muchísimas veces va a ser extraordinaria, incomprensible. Y eso es lo que hace que Él sea mi Dios. Si yo pudiera explicar todo lo que hace Dios y pudiese entender todo lo que hace Dios, ¿quién es más grande entonces? Si Dios cabe en mi cabeza. Pero cuando Dios ya no cabe en mi cabeza, excede mi entendimiento, lo único que puedo sentir y comprender es cuán pequeño soy y cuán grande es este Dios que aún me falta por conocer, hermano. Me falta por conocer todavía. Mucho más. Dios es justo cuando actúa conforme a su naturaleza, no conforme a la nuestra. Miren, fíjense lo que dice Isaías. Famoso este pasaje, capítulo 55. Si no alcanza a llegar, no se preocupe, lo voy a leer igual. Capítulo 55, versículo del 8 al 9. Clásico pasaje. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, Dios desde el principio ha dicho, chiquillos, no, Dios no habla así, pero me imagino como diciendo, ustedes saben que la forma en que yo pienso es incomprensible para ustedes. Mis pensamientos son muy superiores a los de ustedes, ¿cierto? Cierto. Y las cosas que yo puedo hacer son muy superiores a las que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Cierto. Es tan difícil de entender que también su justicia sea por mucho superior a la nuestra. No. Porque si sus obras, sus pensamientos, e incluso tal vez, no sé, tal vez sus emociones son tan superiores e incomprensibles, ¿por qué sería extraño pensar que su justicia no lo sería? Eso sí sería comprensible. No tiene sentido. Por lo tanto, ¿a qué vamos con todo esto? Dejemos de empezar a juzgar nosotros la justicia de Dios.
Dejemos de juzgar nosotros las decisiones que Dios toma. Lo único que les puedo decir en base a este texto es que podemos confiar y descansar en que por más difícil que sea entender el por qué Dios hace lo que Dios hace, solamente podemos confiar en que eso es justo y que de nosotros ha tenido misericordia. Mejor que Él escoja con una justicia que yo no puedo entender, porque en esa justicia que yo no puedo entender hay misericordia. Si Dios juzgara con una justicia que yo sí pudiera entender, solo habría condenación. Porque eso es lo que yo puedo entender. Que todo pecador merece la condenación. Y yo soy pecador. Por ende, hay condenación para mí. Usted es pecador. Todo pecador merece condenación. Por ende, hay condenación para usted. Esa es la justicia que yo puedo entender. Qué bueno que Dios obra en su justicia que no puedo entender. Y ahí hay espacio para misericordia. ¿Cómo? No lo sé. Y a estas alturas ya no me interesa. Solo estoy agradecido. Solo estoy agradecido. Y lo más hermoso de todo esto es que ninguno de nosotros merecíamos nada de esto. Nunca fue por nuestros méritos, ni por nuestra capacidad, ni por nuestra habilidad, ni porque Dios vio mi corazón y sabía que en el fondo era buen chato. No, nunca fue por eso. Para que su propósito se cumpliese según su voluntad. Eso fue todo. ¿Y qué hay de ti? ¿Sabes qué va a pasar contigo? Si no lo sabes, ¿qué estás esperando? Esa misericordia ya ha sido revelada en Cristo, en su sacrificio, en su perdón. Ya ocurrió para que nosotros pudiésemos ser perdonados, alcanzar esta gracia, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo. Él murió en esa cruz por personas que no lo merecían, como tú, como yo. Hoy la invitación queda extendida a todos los que estemos escuchando este mensaje. Está extendida. Aquellos que aún no han creído, que aún no están seguros, que aún no saben si fueron elegidos o no y están ahí en esa lucha. Hoy día la invitación te está siendo extendida una vez más y en eso también hay misericordia de Dios. No sigas endureciendo tu corazón. Dios te trajo por algo. O tal vez llevas mucho tiempo viniendo, pero tal vez no has querido dar ese paso. No lo sé. No sigas luchando. Su misericordia está ahí. Y Dios se complace en perdonar. Dios se complace en ser misericordioso. No es que Dios está ahí, bueno, ya lo voy a perdonar. No, Dios ama ser misericordioso. Ezequiel 18, versículo 23 dice, Dios no se complace en la muerte del pecador. Si usted lee ese pasaje va a ver esa idea de que Dios nunca se ha complacido en que el impío, el pecador, se pierda. Dios está extendiendo esta invitación. ¿Por qué vamos a seguir endureciendo nuestro corazón nosotros mismos? No tiene sentido. Cree en Jesús y disfruta de esta misericordia inmerecida. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias por tu mensaje. Gracias porque podemos descansar, primero que todo, en que todo esto ya no está en nuestras manos, Señor, porque eres tú quien es soberano, eres tú quien escoge, eres tú quien hace y deshace. Y segundo, podemos descansar porque sabemos que todas estas decisiones pasan por tu justicia, una justicia que no podemos comprender y que más encima incluye el perdón de nuestras almas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a soltar el control de nuestras vidas y buscarte a ti, Señor, porque tú nos has buscado primeramente. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia.
Y ayúdanos a estar agradecidos, no pensando que merecemos estar acá, que hemos hecho algo, que somos alguien. No somos nada, Señor, sin ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a retomar la dirección correcta, a seguir el ejemplo y el camino de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.